Creo que la mayoría puede recordar esa cita del apóstol San Pablo, en la que dice en 1 Corintios, ¿no? En el capítulo 9 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y esta no es la única metáfora que tiene San Pablo, ¿no? Como saben ustedes, San Pablo tiene otra cita también muy bonita en la que le escribe a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido la fe, y por eso espero la corona que me dará el justo juez en aquel día. Qué bello. Y esto lo traigo a colación para proponerles una idea. No todo el mundo la puede aplicar, pero sí la idea de considerar la conexión que existe entre correr o caminar para los que no pueden correr, pero los que pueden correr, y la vida espiritual. Y no solamente porque San Pablo lo menciona, sino porque varios católicos que corren, y yo lo hacía hasta hace poco, ya no puedo porque tengo una cierta degeneración de los cartílagos, entonces si quiero seguir caminando ya no puedo correr, pero sí, cuando camino uso compresión en la rodilla y corro un poquito, ¿no? Para recordar los tiempos en los que podía salir a correr, en los que salía a correr carreras, distancias muy largas, y he corrido probablemente unas 10 maratones, y algunas de ellas acá en Colorado, la de Denver o la de Boulder Backroads, como se llama, 2 veces esa maratón. He corrido la maratón de Nueva York el año en que ya no estaban las Torres Gemelas, el primer año, el 2001. Y siempre he visto esta metáfora porque toda esta distancia y el tiempo en el que uno está solo produciendo un esfuerzo físico hacia un objetivo que es una meta, es una distancia y una meta, y siempre me permitía rezar mucho y pensar. Llevaba mi denario, ¿no? He tenido muchísimos denarios. Me regalaban amigos que sabían que yo corría, me regalaban un denario de metal, otro denario de cuerda, un denario de madera, que es básicamente un misterio del Santo Rosario y una cruz, ¿no? Para poder rezar, seguirlo, pero sin llevar todo un rosario mientras uno está corriendo, ¿no? Porque trata de ser lo más liviano que uno puede. Y me vino esto a la mente más sobre todo para proponerlo, porque hace poco leí el artículo de un católico que había sido un católico muy devoto, que había jugado este juego que se llama hockey sobre hielo, que es muy popular en Estados Unidos. Existe una liga profesional, muchos equipos, casi cada estado tiene equipos, incluso estados que son súper calientes, como Florida tiene su equipo de hockey sobre hielo. Y este era un portero, un arquero de hockey por un buen tiempo, ¿no? No estaba entre los más famosos, pero ya hacerla en la liga profesional te pone a ti pues en la élite, ¿no? Y él contaba en un artículo cómo cuando se retiró y dejó de hacer deporte, ya no tenía la misma consistencia, la misma frecuencia en la que tenía que hacer los deportes, en las que tenía que hacer mucha fuerza, asegurarse que tenía mucha fuerza, y en consecuencia hacía muchas pesas, por ejemplo, mientras estaba jugando como profesional, y que había decidido hacer algo que nunca le había gustado hacer, ni en la escuela ni en la universidad, porque entre otras cosas era una persona musculosa y pesada, no era una persona ligera. Y yo cuando comencé a correr distancia, no era una persona ligera, comencé a los 30. Esta persona comenzaba a los 40 y dice que es lo más hermoso que le estaba pudiendo pasar, tener estos momentos de pensamiento, de contemplación, que además tiene un efecto importante, y es que cuando uno valora el correr, naturalmente comienza a tener unas cuantas decisiones más sanas respecto de lo que come. Porque, por ejemplo, antes del entrenamiento uno no va a comer algo que le va a caer mal, que le va a caer muy pesado. Entonces hay una cierta selección natural.
correr distancia requiere de algunas cosas, requiere de que nosotros tengamos sodio, de que estemos bien hidratados, que nuestro nivel de minerales en nuestro cuerpo estén bien, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a hacer opciones de con qué llenamos nuestro estómago. Y no se vuelve una vida, digamos, exageradamente regimentada, pero lleva a una dieta más ordenada y, curiosamente, por el bienestar general que debe tener un corredor, es una dieta bastante amplia, ¿no? No es una dieta cerrada. ¿Por qué? Porque antes de una carrera, por ejemplo, uno necesita hacer lo que se llama una carbo recargada. Entonces, ahí es donde uno come las pastas, etcétera, lo que le guste, ¿no? De pastas, de carbohidratos. Pero generalmente tiene que tener una dieta para que se pueda recuperar proteicamente, para que sus músculos estén en buen estado. Y ahí es donde viene, pues, las carnes, ¿no? La necesidad de comer carne, de tomar leche, de comer huevos, de alimentarse bien, y mucha fibra y vitaminas, y ahí entran las verduras y las frutas, ¿no? Entonces, además de este efecto colateral saludable para poder seguir corriendo, hay esta experiencia de libertad que se va convirtiendo en una experiencia espiritual. Y por si acaso, acá no estoy hablando yo de mi propia impresión, sino la de este deportista que ha girado completamente a correr, pero ahí me acordé, porque leí este artículo recién, pero recuerdo que hace mucho tiempo me tocó escribir un artículo sobre un obispo en Estados Unidos, que era el obispo de Springfield, Illinois, que se llama, ahora ya está retirado, que es el obispo Tomás Paprocki. Y él escribió un libro que se llamaba Corriendo para un propósito superior. En ese tiempo yo estaba todavía corriendo. El obispo ya tenía más de 70 años, no faltaba mucho para que se retirara. Tenía, 70 años. Y entonces, bueno, y el obispo aceptó cuando publicó este libro, ¿no? Correr para un propósito superior, en inglés, lamentablemente no está en español. Lo publicó Ave María Press y se volvió en un libro bastante popular. Él siempre había sido un hombre deportista, pero porque le gustaba los deportes de grupo, ¿no? Nunca se había dedicado a correr más que para mantener un poco la forma, pero distancias cortas. Cuando comenzó a correr de larga distancia tenía 50 años y son 2 años después, nomás, a los 52, donde lo nombran obispo. Y cuando escribe este libro y comienza a contar sus anécdotas, resulta que el obispo ha corrido en algunas maratones en las que yo he estado. Por ejemplo, estuvo en la maratón de Denver Rock and Roll, viniendo de Illinois. Y yo ya vivo en Denver pues hace prácticamente 30 años. Bueno, yendo y viniendo muchas veces, ahora mucho más estable, más establecido acá. Pero el obispo es sorprendente cómo él corrió esta maratón cuando aquí en Denver estamos a altura, estamos a 1600 metros. Y claro, yo sé pues que un bogotano y sobre todo un mexicano se va a reír de esta altura, porque ellos corren en alturas mayores, ¿no? He tenido la experiencia porque una vez me fui a correr no había una carrera en esa época. Después hicieron una maratón a lo largo del Valle del Mantaro, allí en Huancayo, un valle bellísimo en los Andes, y probablemente sea la maratón más alta en América Latina. No es la más alta del mundo, la más alta del mundo es en Nepal, es una locura, ¿no? Pero el obispo corrió esta carrera y dijo, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es saber que hay una belleza en el correr, que por algo más de una vez San Pablo lo utiliza como metáfora, y porque nos enseña muchos buenos hábitos. Él dice, yo recuerdo que le pregunté cómo así se le ocurrió escribir el libro, y le dice, bueno, yo ya había escrito un libro de la importancia del estar en buen estado físico. Este obispo sigue corriendo, tiene 77 años y sigue corriendo. Ya es obispo retirado de Springfield. Y él dice, mira, yo
se me ocurrió escribir sobre la salud como hace unos 10 años, de lo importante que era para la vida cristiana tener un cuerpo, porque nosotros no somos griegos. Los griegos precristianos creían que el cuerpo era como una vasija o una concha, que lo importante era nuestra alma, pero el cuerpo era una cuestión descartable. Nosotros no. Nosotros en la tradición católica sabemos que vamos a resucitar con cuerpos gloriosos, es decir, vamos a estar con cuerpo y alma en el cielo. No vamos a ser puros espíritus, vamos a estar en cuerpo y alma. Va a ser un cuerpo glorioso, distinto que este de acá, pero como este de acá. Y en consecuencia hay una asociación, y esa es la razón por la cual la iglesia, mira, si incineras el cuerpo de una persona, no los puedes tirar. Para una religión en la que el Salvador se ha encarnado, hay un valor en el respeto al cuerpo, en reverencia al cuerpo que nos ha dado Dios. Y eso significa que una vida cristiana no está desconectada con un buen trato del cuerpo. Y cuando hablamos de un buen trato del cuerpo, estamos hablando de la salud fundamentalmente, no de la estética. Obviamente hay requerimientos razonables de estética, ¿no? Estar limpios, estar bañados, estar presentables, no ser particularmente desagradables, pero los excesos de la estética, al contrario, terminan humillando el valor del cuerpo, ¿no? Pero esto es lo que decía el obispo Paprocki, y decía que nos enseña cómo funciona la vida cristiana. Yo tenía 50 años cuando comencé a correr. Y después de correr mi primer kilómetro, .6, porque los norteamericanos recuerden que miden en millas, ¿no? Una milla es un poquito más de 1.6 kilómetros. Él dice, jamás en mi vida voy a poder correr una maratón, que son 42 kilómetros y pico, 42 kilómetros. Yo también pensaba lo mismo cuando comencé a correr, pero existe el entrenamiento. Él dice, mira, ahora salgo, esto lo decía Paprocki en el 2021 cuando escribió este libro, ahora salgo y comienzo a correr y corro varias millas completamente relajado y distraído, y es algo completamente natural. ¿Por qué es algo completamente natural? Le explico el obispo. Porque eso es lo que significa una virtud. ¿Qué cosa significa la palabra virtud? Significa buen hábito. ¿Y qué significa la palabra vicio? Significa mal hábito. Entonces, el correr nos enseña el valor de esos hábitos y cuánto podemos ir creciendo. Y esto es muy particular en el correr, hermanos, porque en el correr uno puede ir incrementando distancia, va incrementando de una manera relativamente sostenida, con las pausas adecuadas, ¿ah? Existen ahí en internet guías de cómo comenzar a prepararse para una maratón, cómo hay que correr esta distancia, después parar y bajar a esto para que el cuerpo esté saludable, para que uno no tenga heridas o lesiones, ¿no? Hay que hacerlo de la forma adecuada, pero uno va extendiendo, que es algo que no se puede ganar si tratáramos de ganar en velocidad. O sea, es muy difícil ganar en velocidad, y pasada determinada edad es imposible. Las articulaciones, los músculos no están para eso, pero sí están para ganar distancia. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los campeones de maratón están en un rango de edad que pasa los 30 años. Todos los campeones de maratón están en un rango de edad que pasan los 30 años. Hay excepciones, por supuesto, pero los grandes maratonistas, los famosos, ¿no? Los Haile Gebrselassie, los que corren en los famosos corredores etíopes o kenyatas, ¿no? Los que están en el circuito de las maratones y ganan son mayores de 30 años. Entonces, dice, mira, ¿cómo comienzas a correr? Corriendo, un poquito. Y eso es lo que Santo Tomás de Aquino describe como virtud. Santo Tomás de Aquino dice que para la persona virtuosa, la virtud le es fácil. Entonces uno se pregunta, yo jamás podría, como una monjita, estar rezando, 5 horas, todo lo que rezan. Jamás podría tener la disciplina de esta otra persona. No la tienes ahora, pero eso no significa que no la puedas tener. En verdad, obviamente hay diferencias en las vocaciones que tenemos para la vida contemplativa, para la vida activa, totalmente de acuerdo. Pero cuando uno piensa, esta monjita, qué increíble cómo ha llegado a esta virtud, comenzó aprendiendo, poquito a poquito, fue novicia, fue postulante, fue novicia, fue poquito a poquito, por eso que hay ese camino. La cuestión está en hacerlo sostenidamente.
Y esa es la gran característica de correr a distancia. Es una carrera de distancia. La vida cristiana es una carrera de distancia, no es una carrera de velocidad. Lo decía San Ignacio de Loyola. Pero Santo Tomás de Aquino explicaba, en la medida en que vamos ejerciendo la virtud que queremos aprender, la vamos interiorizando, la vamos internalizando, la vamos haciendo nuestra y se vuelve sencilla. Y los grandes santos no eran personas que podían cargar unas piedras enormes que nosotros no podríamos cargar. No, es que habían ido desarrollando el hábito de la virtud. Y la carrera te enseña eso, dice el obispo Paprocki. No, uno aprende consistencia, aprende perseverancia, aprende también a disfrutar y alegrarse de hacer el bien. Porque hay una manera como funcionan las endorfinas, y esto lo saben los corredores a distancia, en que llegado a una distancia donde el cuerpo aparentemente no da, pero hemos aprendido a romper esa barrera y seguir corriendo, sigue un episodio que se llama el high del corredor, del runner high, que es que las endorfinas entran porque hemos vencido un mal hábito, que es que apenas siento flojera del cuerpo, de los músculos, ya creo que ya no puedo correr más. Cuando cruzamos eso, entonces ahí es cuando nosotros recibimos esta reacción del cuerpo que produce una euforia, ¿no? Entonces, él dice, también cuando nosotros nos encontramos con el Señor, sabemos que hemos salido de una situación de pecado, comenzamos a vivir, sentimos una especie de euforia de la fe, hay un equivalente espiritual a la profunda alegría en la que vive el católico que fue avanzando poquito a poquito. Comenzó con una oración pequeña, comenzó de repente bendiciendo los alimentos y nada más. De ahí comenzó a agregar un poquito más de oraciones, comenzó a ir a misa, es de ir paso a paso, pero de manera sostenida. Una vez que incorporo una cosa, hacer una más que me va a llevar más adelante. Y los animo. Como les explico, yo comencé a correr a los 30, este deportista, este jugador de hockey ha comenzado a los 40 y recién ha comenzado y ahora está feliz de la vida compartiendo con todo el que quiere escucharlo, ¿no? Y el obispo Paprocki comenzó a los 50. Entonces, uno lo hace en el camino, hay maneras, hay sistemas, no quiero hablar de cuáles son las técnicas para correr. Esas se pueden encontrar fácilmente para hacerlo con cuidado, con prudencia, de manera saludable, pero los animo a contemplar esa posibilidad, ¿no? Para los que no corren a distancia, y para los que corren a distancia, reafirmarlos en que hacen una buena opción, asocienla más a la vida espiritual como puedan. Que tengas un buen día.